Muy bien, chicos, en esta oportunidad entonces vamos a ver cómo es el procedimiento para poder elaborar y planificar nuestra información. Primero que nada, tenemos que tener presente qué es un cuadro estadístico. Ellos no son más que la forma como presentamos la información y nos permite realizar el análisis de los datos. Cuentan con ciertas partes, que son numeración, título, matriz, cuerpo, pie o fuente. Aquí está la tabla con la que vamos a trabajar. Yo sé que en Word, Excel o PowerPoint tienen muchos colores, muchos diseños, pero ustedes en sexto año tienen que entregar un proyecto de investigación y en él nosotros pedimos ya las tablas en formato de artículos científicos. Y esos formatos son en este modelo de tabla que les estoy mostrando aquí, tal cual, con fondo blanco, solamente 3 líneas de identificación, una línea inferior en la parte del título, una línea inferior luego de las variables y la última que es debajo de los totales. En total son 3 líneas nada más que deben de tener sus tablas. Acostúmbrense a desarrollarlas de esta manera. Vamos a identificar ahora cada una de las partes. La numeración sería la tabla número 1 porque es la primera con la que estamos trabajando. Le seguiría tabla 2, la tabla 3 y así sucesivamente. De acuerdo, se hacen tantas tablas como la investigación se requiera. El título. Deben de tener presente que el título debe de responder a unas interrogantes, que son qué se va a estudiar, cómo, dónde y cuándo. Vamos a revisar si este título responde a esas interrogantes. Que se va a estudiar la evaluación nutricional de los pacientes menores como de 13 años, donde del Hospital Central de Maracay, cuando en marzo de 2020. Como pueden ver, este título responde a las interrogantes. Luego viene la matriz, que es la estructura del cuadro como tal. Como vamos a trabajar por pacientes menores de 13 años, sería entonces grupo de edad. Le sigue la N, para que sepan, la N es la cantidad de cada uno de los pacientes y el porcentaje. Como estamos hablando de grupo de edad, como pueden ver, están distribuidos en 4 clases estadísticas. ¿Por qué digo que está distribuido en 4 clases estadísticas? Como pueden ver aquí, sería 1, 2, 3, 4 clases estadísticas. Tienen unos límites inferiores y unos límites superiores. En este caso sería la primera clase estadística está conformada entre 1 a 3 años, la segunda entre 4 a 6 años, la tercera de 7 a 9 años y la cuarta de 10 a 12 años. Luego le sigue el cuerpo, es decir, identificar cuántos pacientes hay entre 1 a 3, serían 12, cuántos pacientes hay de 4 a 6, serían 20 y así sucesivamente. En total tenemos 50 pacientes en este estudio y se le realiza el porcentaje de cada uno de ellos. ¿Cuál es el último elemento que nos está faltando? La fuente, que en este caso es donde se recogió la información, que sería en las historias clínicas del Hospital Central de Maracay. Quiero señalar algo aquí. En algunas bibliografías, en vez de N, se presenta como una F. Eso quiere decir la frecuencia, es decir, la cantidad de los pacientes. Y también en vez de porcentaje se presenta FR, que es la frecuencia relativa.
Las literaturas que digan esto no quiere decir que está mala, simplemente sustituyen la N por la F y el signo del porcentaje por FR, pero como vuelvo y les repito, la idea es que se empiecen a acostumbrar a cómo van a trabajar en sexto año. Nosotros vamos a trabajar con N y con el signo de porcentaje. Muy bien, chicos. Para el día de la prueba, ustedes van a tener un enunciado. En este caso se realizó un estudio con las historias clínicas en el Hospital Central de Maracay para conocer el número de pacientes que ingresaron presentando sintomatología de COVID-19 durante los meses de enero a marzo 2021. Cuando ustedes realizan un estudio, van a realizar una base de datos que es recolectar la información de dichos pacientes. A los pacientes les asignamos un número. Nosotros no trabajamos con los nombres Laura, María, José, Pedro, no. Nosotros les asignamos un número. Para efectos de la clase y para no extendernos tanto, nosotros vamos a trabajar con un total de 10 pacientes, como pueden ver. Y recogimos las variables sexo y edad que vamos a realizar. En el primer ejercicio vamos a realizar un cuadro de distribución de frecuencia, que es lo mismo que decir una tabla, de la variable cualitativa. Aquí me voy a detener un momento. Hay dos tipos de variables, las cualitativas y las cuantitativas. Para que se les sea más fácil diferenciarla, cuantitativa suena a cantidad y las variables cuantitativas son todas las variables numéricas. En este caso, entre sexo y edad, la variable cuantitativa es la edad. La variable cualitativa le suena a cualidades, es decir, son las cualidades o características de dicha variable. Si estoy diciendo que la edad es cuantitativa, ya que se presenta en números, quiere decir que sexo, que sabemos que es femenino y masculino, sería la cualitativa. Las cualitativas se dividen en ordinal y las nominales. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Las ordinales tienen una jerarquía y al momento de presentarla en una tabla se tienen que escribir exactamente con ese orden. Las nominales es todo lo opuesto. Si ordinal tiene orden, lo opuesto es que las nominales es indiferente quién escriben primero y quién escriben después. En este caso, sexo. Es indiferente si ustedes lo escriben primero el sexo femenino o el masculino, por lo tanto es una variable cualitativa nominal. Ok, vamos a realizar entonces la tabla de sexo. Como pueden ver aquí ya está el título, respondiendo las interrogantes qué, cómo, dónde y cuándo. Del enunciado se extrajo toda la información. Es la tabla número 1. Yo sé que anteriormente le había mostrado una tabla 1, pero esa fue nada más a efectos de ejemplo. Como ahora sí vamos a desarrollar la tabla, desde este instante comenzamos con la numeración. Tabla número 1, casos de COVID-19 por sexo del Hospital Central de Maracay en enero a marzo del 2021. ¿Cómo nos queda nuestra matriz? Como vamos a trabajar con la variable sexo, tenemos femenino, masculino, nuestra cantidad de pacientes y el porcentaje que le vamos a sacar a cada uno de ellos. ¿Qué van a hacer ustedes aquí? Van a contar cuántos pacientes femeninos hay. 1, 2, 3 y 4. Como nosotros sabemos que son 10 pacientes y si 4 son los femeninos, quiere decir que 6 son los masculinos. De todas formas, ustedes verifican. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para el día de la prueba yo les recomiendo que lleven colores para que se le haga más fácil esta identificación.
Luego sacamos los porcentajes. En Excel esto lo pueden hacer directamente, pero como el día de la prueba no lo vamos a realizar por computadora, les refresco esos conocimientos de bachillerato, que el porcentaje se calcula entre, en este caso sería la cantidad de pacientes por el 100% entre el total de todos los pacientes. Eso quiere decir que 4 pacientes femeninos por 100 entre 10 da un total de 40%. En el caso de los pacientes masculinos, 6 por 100 entre 10 da un total de 60%, que nos está faltando aquí en nuestra tabla. La fuente, que en este caso es las historias clínicas del Hospital Central de Maracay. Y con esto ya tenemos nuestra primera tabla de la variable cualitativa nominal. Ok, una vez que ustedes tengan su tabla realizada, hay que realizar el gráfico. Yo les voy a ir explicando con cada una de las tablas varios diseños de gráficos que pueden realizar. Esta que tenemos aquí es la más conocida por ustedes generalmente, que es la famosa torta o diagrama sectorial. Como pueden ver, también tiene un título. ¿Cuál es la diferencia? En vez de decir tabla, dice gráfico 1. Y él nos va a presentar el sexo femenino y el sexo masculino. Y también tiene su fuente. Otro diseño de gráficos son las barras múltiples. Si ustedes observan aquí, hay una diferencia. Ahora dice gráfico 1B. ¿Qué quiere decir esto? No le pueden escribir gráfico 2 porque estamos hablando de la tabla número 1. Cuando es el segundo, tercero, cuarto gráfico, le dejan el número 1 guión y la letra del abecedario que le corresponde. En el gráfico 1 no le van a escribir la letra A porque es el primero, pero a partir del segundo empiezan a señalar B, C, D y así sucesivamente. Aquí tenemos los porcentajes: femenino 40%, masculino 60%. Tienen que ver, a veces en las investigaciones es más recomendable usar la cantidad de los pacientes que el porcentaje. O también si su docente prefiere trabajar con porcentaje o con la frecuencia, tienen que saber con cuál de las dos van a trabajar. Este es otro modelo de gráfico, como pueden ver ahora dice gráfico C. Es parecido a las barras múltiples, pero ¿cuál es la diferencia? Aquí hay una separación entre el eje y la barra, entre barra y barra, y luego entre la última barra y hasta donde termina, ven aquí, el eje. Este es el histograma, como pueden ver, está completamente pegadito sin ninguna separación. Entonces ya hemos visto tres tipos de gráficos: la torta o diagrama sectorial, barras múltiples y el histograma. Ok, ahora vamos a realizar la segunda tabla. Para el segundo ejercicio decía realizar un cuadro de distribución de frecuencia de la variable cuantitativa distribuida en 4 clases estadísticas. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Realmente ustedes son los que van a decidir cuántas clases estadísticas son en sus proyectos. Pero como ustedes están empezando y para que las tablas sean más o menos homogéneas, se le va a indicar cuántas clases van ustedes a abrir. Vamos a ver cómo se hace eso. Ustedes ya conocemos, como pueden observar aquí, ya el número, la numeración de la tabla ha cambiado. Ahora es la tabla número 2. Casos de COVID-19 por edad del Hospital Central de Maracay en enero a marzo 2021. Tenemos nuestra matriz. La edad,
el número de pacientes y el porcentaje. A diferencia del caso pasado, que era una variable cualitativa, en las cuantitativas ustedes tienen que sacar su límite inferior y el límite superior de cada clase. Esto ustedes lo pueden sacar al ojo por ciento o si desean pueden utilizar esta fórmula que está aquí, que quiere decir X máximo, el valor más alto, menos X mínimo. Ustedes van a buscar en toda la edad de los pacientes cuál es el valor más alto. En este caso, como pueden ver, es 49. Entonces 49 es su X máximo, menos X mínimo, que es el valor más bajo, en este caso es 30. Ustedes restan 49 menos 30 y les va a dar 19. Eso lo van a dividir por el intervalo de clase o el número de clases que yo les estoy diciendo que van a ser 4 clases estadísticas. Al ustedes dividirlo entre 4, les va a dar un valor con decimales, 4,7. Eso lo pueden redondear a 5. ¿Cómo van a ser sus límites? Agarran el valor más bajo, que en este caso es 30, y comienzan a desarrollarlo. Recuerden que dije que lo vamos a hacer en 4 clases estadísticas. Entonces 1, 2, 3 y 4. A ese 30 le van a sumar 5. Sería 35. Más 5 sería 40. Más 5 es 45. Se va a imaginar que aquí abrieron otra clase. 45 más 5 sería 50. ¿Y qué van a hacer ahora para los límites superiores? Le van a restar un 1. Si aquí era 50 menos 1, 49. En este caso es 45 menos 1, 44. 40 menos 1, 39. Y 35 menos 1, 34. ¿Qué es lo que ustedes deben de estar pendientes con sus límites inferiores y superiores? Que siempre lleven la misma secuencia. Si ustedes lo van a realizar en 5 en 5, en 6 en 6, en 7 en 7 o en 10 en 10, todo va a depender de la diferencia que van a tener en el rango de edades de esos pacientes, pero tiene que ser homogéneo. Es decir, si van a usar una secuencia de 10 en 10, no es que van a iniciar un intervalo de 10 para luego saltar a 5, luego a 4 y luego a 3. No, si van a realizar una secuencia de 5 en 5, es en 5 en 5 en toda la tabla. Después que ya tienen sus límites inferiores y superiores, van a contar cuántos pacientes entre 30 a 34 años tiene, luego de 35 a 39 y así sucesivamente. En este caso, entre 30 a 34 tenemos 3. Vamos a verificar eso. 1, 2 y 3. Entre 35 a 39 solamente tenemos un paciente, que es este que está aquí, y así sucesivamente. Y luego le sacan el porcentaje, que ya lo explicamos en la tabla pasada, pero vamos a refrescar. 3% entre 10 pacientes, que es el total, nos da 30. 1% entre 10 nos da 10. Cuando el valor les dé a ustedes con decimales, agarren solamente 2 decimales. Por decir algo, aquí nos daba 29,87. Perdón, 20,87. Escogen 2 decimales. ¿Y qué nos falta en esta tabla? La fuente. Y ya con esto tienen su tabla de la variable cuantitativa. Una vez terminada nuestra tabla, vamos a proceder ahora a realizar el gráfico. Como esta es la tabla número 2, le corresponde gráfico número 2. Este gráfico que estamos observando aquí es un polígono de frecuencia.
En la parte de abajo ponemos el rango de las clases, que en este caso es 30 a 34, 35 a 39, 40 a 44 y 45 a 49. Y luego procedemos a marcar con un punto los porcentajes. Como podemos ver, aquí está el 30%, luego baja para marcar el 10, 20 y el 40%. Cuando se haga la evaluación, por favor, lleven una regla para tratar de que lo hagan lo más recto posible. Otro tipo de gráfico que vamos a ver ahora es la curva integral. Para poder realizar este gráfico, si pueden ver, en la tabla apareció un nuevo elemento, que es FA. ¿Qué quiere decir esto? Frecuencia acumulada. ¿Cómo lo realizamos? Simplemente vamos a realizar la sumatoria de los pacientes en cada clase. En la primera clase siempre van a colocar el mismo número que corresponde de los pacientes. En este caso es 3. Para la segunda clase lo que van a hacer es sumar 3 más 1, corresponde 4 pacientes. 4 más 2 corresponde a 6 y 6 más 4 dan un total de 10 pacientes. Cuando vienen a realizar aquí su gráfico, la diferencia del polígono de frecuencia con la curva integral es que la curva integral nunca desciende, siempre se va a ir en ascenso. Como pueden ver aquí, y no trabaja con porcentaje. 3 pacientes, 4 pacientes, 6 pacientes y 10 pacientes. En dado caso que en algunas de las clases no exista paciente, por ejemplo, vamos a suponer que aquí en vez de 2 no hay paciente, es 0. Cuando ustedes van a realizar la sumatoria, 4 más 0, aquí en vez de 6, sería 4. Por lo tanto, al momento de hacer la gráfica, se mantiene en el mismo nivel. La curva integral nunca desciende. O se mantiene en el mismo nivel o va en ascenso. Todo va a depender del número de pacientes. Y como pueden ver aquí en la numeración del gráfico, ahora este gráfico, la numeración es 2B. Muy bien, chicos, ahora vamos a realizar una tabla de asociación. Si pueden observar aquí a la base de datos le acabo de agregar una nueva variable que es el grafar. Este es el nivel socioeconómico que tienen los pacientes y se obtiene mediante una serie de preguntas que se les realizan a ellos. Al final se les hace un cálculo y se les determina en qué estrato están cada uno de los pacientes. El estrato número 1 es el nivel más alto económicamente y luego va descendiendo poco a poco hasta llegar al estrato número 5, que es el de pobreza extrema. Con lo que le acabo de decir, el grafar no es una variable cuantitativa. Como es por medio de una serie de preguntas, es una variable cualitativa. ¿Cuál es su diferencia con el sexo? El sexo es nominal, como ya hemos dicho, no tiene un orden específico, pero en el caso de grafar, sí tiene una jerarquía, por lo tanto, el grafar es una variable cualitativa ordinal. Vamos a hacer en este instante una tabla de asociación entre la variable cuantitativa y la variable cualitativa nominal. Tenemos nuestra numeración, que sería la tabla número 3. Cuando realicen una tabla de asociación entre una variable cualitativa y otra cuantitativa, siempre comenzamos con la cuantitativa primero, que en este caso es la edad, seguida de la cualitativa, que sería el sexo. Seguimos igual con 4 clases estadísticas que ya la hemos hablado, con su límite inferior y su límite superior. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a determinar cuántos pacientes femeninos tenemos entre 30 a 34 años. Se vienen a su base de datos y revisan. Tenemos un paciente,
2 pacientes. En el caso de 35 a 39 no tenemos. En 40 a 44 no tenemos. Y en 45 a 49 tenemos 1. Tenemos 2. Hacen el mismo procedimiento con el masculino. Y nuestra tabla nos queda así. Una vez que tenemos la cantidad de los pacientes, procedemos a realizar su porcentaje. En este caso, 2 pacientes femeninas por el 100% entre el total de todas las pacientes, que es 4, da 50. Igual, 2 por 100 entre 4, 50. En el caso del masculino son 6 pacientes en total, entonces 1 por 100 entre 6. Y este es un ejemplo de cuando vayan a trabajar con decimales. Solamente usan 2. En el caso de que son 2 pacientes, 2 por 100 entre 6 da 33,33. Cuando ustedes suman todos los porcentajes, les da el 100% de la población. Y su tabla siempre acompañada de su fuente. ¿Qué gráficos pueden usar en un cuadro de asociación? Pueden utilizar muy bien un gráfico de barras múltiples. Como pueden ver aquí, unos van a estar representados con un color, que en este caso es el femenino, y el más oscuro, que va a ser el masculino. Entonces ahora pueden ver que en el gráfico se observan las dos variables. En el rango de 30 a 34 años tenemos que el femenino es el 50% de los pacientes, mientras que el masculino es un 16,67. Si pueden ver aquí, está por debajo del 20%. En el caso de 35 a 39 no tenemos pacientes femeninos, pero sí masculinos. En 40 a 44 años no tenemos pacientes femeninos, pero sí masculinos. Y en 45 a 49 años tenemos 50% del femenino y 33,33 del masculino. Como pueden ver aquí, la numeración es gráfico número 3 y la fuente del gráfico. Vamos a realizar ahora una tabla con dos variables cualitativas. En este caso sería la variable cualitativa nominal, sexo, y la variable cualitativa ordinal, que sería el grafar. En esos casos, cuando tenemos una variable cualitativa ordinal y otra nominal, siempre vamos a comenzar la tabla con la variable ordinal. Esta sería nuestra tabla número 4, con su título, su fuente, la estructura. Como pueden ver aquí, está ordenado: estrato 1, 2, 3, 4 y 5. Y el mismo procedimiento, vamos a ver si tenemos pacientes femeninos. En el estrato número 1 no tenemos. En el estrato número 2, en pacientes femeninos, tampoco tenemos. Estrato 3 en femenino tampoco tenemos. Estrato 4 en femenino sí tenemos 1 y 2. Y en el estrato 5 en femenino tenemos 1 y tenemos 2. De igual manera, el mismo procedimiento con el masculino. Quedaría así: 4 pacientes femeninos, que es el 100% de la población, 6 pacientes masculinos, que representan el 100% de la población. Y sacando el porcentaje, que ya lo hemos practicado en las tablas anteriores: 2 por 100 entre 4. Y me da el 50%. En este caso, 1 por 100 entre 6 me da 16,67. 3 por 100 entre 6 me da 50. Y 2 por 100 entre 6 me da 33,33.
Vamos a realizar los gráficos de nuestra tabla. ¿Qué gráfico podríamos utilizar aquí? Podríamos utilizar un polígono de frecuencia. Como siempre, la numeración gráfico 4, porque es la tabla número 4. Como pueden ver aquí tenemos dos líneas. La línea roja representa el femenino, mientras que la línea azul me representa el masculino. En este caso, la línea roja se mantiene en 0 porque tenemos 0 pacientes hasta el estrato número 3. En el estrato número 4 y 5 sube al un 50%. En el caso del masculino, inicia aquí en 16,67%, luego sube a 50, vuelve a descender a 33,33% y luego disminuye a 0% en las últimas dos clases. Otro gráfico que también podemos utilizar es este de barras proporcionadas. La numeración en este caso es gráfico 4B. ¿Qué pasa con este gráfico? Este gráfico no es más que la sumatoria de cada uno de los porcentajes de los estratos. Recordando que se tiene que seguir exactamente en el orden de la variable. Por ejemplo, en el caso del femenino, como puede ver aquí, no tenemos pacientes en el estrato 1, en el 2 ni en el 3. Si nos vamos a la leyenda del gráfico, el estrato 1 es morado, el 2 es rojo, el 3 es azul. Por eso, en este caso, la barra de femenino no tiene ninguno de esos tres colores. La barra asciende, se mantiene en 0, asciende es al 50% en el estrato número 4 y luego se le suma el otro 50% del estrato número 5 para llegar al 100%. Las barras proporcionadas siempre llegan al 100% porque es la sumatoria de todos los grupos. En el caso del masculino, ¿qué pasa? Tenemos 16,67 del primer estrato. Él sube aquí. Luego se le suma ese 16,67 más 50 del segundo estrato, que por eso lo está en rojo. Si observan aquí, miren por donde llevamos ya la barra. Y por último se le suma el 33,33% del tercer estrato, llegando la barra al 100%. En este caso, como el masculino no tiene ningún paciente en el estrato 4 ni 5, no tiene estos dos últimos colores. Y los gráficos, recordando siempre con su fuente. Bueno chicos, esa fue toda la clase y aquí les dejo con un pensamiento de Paulo Coelho. Afronta tu camino con coraje, no tengas miedo de las críticas de los demás y sobre todo no te dejes paralizar por tus propias críticas.